Y bueno, yendo a este episodio más relacionado a lo que es exclusivamente ingeniería de la realidad, que es, entiendan que cuando yo hablo de ingeniería de la realidad, biológicamente ninguno de nosotros tenemos acceso a lo que supuestamente está afuera. Y ahí recomiendo un libro de un biólogo evolutivo que se llama Humberto Maturana, que lo estudia en la carrera de coaching ontológico. Y tenemos sensores en nuestro cuerpo, determinados dispositivos orgánicos en nuestro cuerpo que nos permiten observar lo que supuestamente está afuera, ¿no? Lo que digo está fuera de mí. Lo interpreto fuera de mí, pero en realidad, gracias a los sensores que tenemos, identificamos que hay una afuera, pero no sabemos en realidad a ciencia cierta si hay una afuera o no. Entonces, desde esta ingeniería de la realidad, que es yo, en toda la investigación que vengo haciendo y cómo les conté que empecé a creer realidad, que era más con las herramientas de coaching, ¿no? Bueno, quiero un objetivo, trabajo en mi forma de ser para lograr ese objetivo y el resultado que quiero, y si hay un resultado que no estoy queriendo en mi vida, lo estoy creando, lo trabajo desde la ontología, ¿no? Como desde las formas de ser. Así aprendí a crear resultados en mi vida, los resultados que quiero. Eso en un contexto personal y también como entrenadora en empresas, como coach ontológico, profesional y todo esto. Ahora, yo llevé ese estudio a algo mucho más profundo, que ya entré en campos como más energéticos, más sutiles, formándome como maestra de Reiki, como terapeuta Zen Shiatsu, que hice 1 año. No llegué a certificar terapeuta, que eran 2 años, pero sí hice como un camino de 1 año. Y en estos caminos más sutiles me di cuenta que al trabajar con personas en contextos de objetivos personales, life coaching, o lo que es business coaching, ¿no? Como coaching más empresarial, había ciertas herramientas de coaching ontológico que no me ayudaban a poder como desentrañar ciertas cuestiones de mis clientes, ¿no? Entonces, como que sentía que me quedaba corto el coaching ontológico, y ahí es donde me metí a las herramientas más energéticas, y porque además desde adolescente yo ya sentía cosas en el entorno, cosas de ciertas personas, percibía sensaciones, ¿no? Que no era normal, porque a mis compañeros o a mi madre o gente que conocía no le pasaba, a mí sí me pasaba. Entonces ahí es donde, en esta profundidad que entré, empecé como a trabajar en todo lo que es ordenar todas las cosas que yo vengo experimentando y ponerle un orden, un criterio, una estructura, y a través de ese orden jugar con la realidad y ver qué pasa, como una investigación y un método más científico, ¿no? Como prueba y error, ensayos de mi juego con la realidad. Y en esos ensayos muchas herramientas de coaching me sirvieron, como les dije, pero hay otras cuestiones en donde no podía, las herramientas de coaching no me permitían acceder quizás a encontrar el porqué de esto que pasaba, ¿no? Y ahí es donde entré a toda la parte energética, y esa parte energética me dio otro nivel de sensibilidad y a poder entender ciertas sensaciones que la persona, no entenderlas, es como percibirlas. O como cuando canalizo. Yo cuando canalizo es como a mí me llega como un paquete de información, me llegan pensamientos como ya comprimidos, que a medida que me levanto, si canalizo a la noche, por ejemplo, y recibo información a la noche, cuando estoy medio despierta, medio dormida, cuando me levanto en el transcurso del día y en el transcurso de los días, es como que va sentándose esa información en mí y me vienen ciertos pensamientos, ciertas observaciones de lo que me pasa o lo que experimento en el día, y ahí es como que va cayendo toda la información, y a veces es como que me cae ya algo ya armado y lo pongo en mi pizarra o en mi cuaderno para después compartirlo acá. Pero también para yo, una vez que me llega, lo empiezo a probar y empiezo a jugar con esa estructura en mi realidad, con esa arquitectura, ¿no? Que me llega, empiezo a tomarla en mi propia experiencia y a probarla y hacer un juego de prueba y error para ver, ok, de 100 veces que probé, 99 funcionaron, o funcionaron las 100, o funcionaron 4, porque en base a eso yo voy estableciendo si esa arquitectura que yo uso o esa metodología que me llegó puede ser replicable para generar resultados en la vida de otra persona, ¿no? Entonces lo que me viene pasando estos días es que
me viene llegando arquitectura como de cómo crear realidad en este momento desde la frecuencia y la vibración, cómo manejar la vibración. Pero además de eso me pasa que encuentro justo ciertos audiolibros que confirman la experiencia que voy teniendo de esa arquitectura o de esa prueba de arquitectura de la realidad. Me confirman eso o me lo estructuran más, me dan más información para que yo, en vez de que me lleve más tiempo confirmar esa arquitectura que me llegó de la realidad, esa información que escucho en el audiolibro me ordena las cosas de otra forma que me acelera el proceso. Es decir, como que me ahorra tiempo que yo estaría investigando en prueba y error si funciona o no, o hasta cuánto funciona, qué rendimiento tiene esa arquitectura que me llegó. Bueno, los audiolibros que me están llegando, algunos son de Jim Rohn y no me acuerdo qué otros más, de qué otros autores. Me llega ese conocimiento en donde me ayuda a estructurar, o a través de los audiolibros de un canal que sigo que se llama La Biblioteca Dorada, o me llega información a través de La Bruja Filosófica, que es una chica que comparte contenido como más de conocimiento sagrado o conocimiento ancestral, y me gusta mucho su información porque me ayudó mucho a estructurar conocimiento empírico o canalizaciones que yo ya tenía, y con su información pude ahorrarme un montón de tiempo o complementar cosas que yo ya venía experimentando. Entonces, me viene pasando eso, que me está llegando información por todos lados, que a la hora de aplicarla me doy cuenta lo importante que es ya no solo crear a través de la vibración, sino es permitir que lo que tiene que llegar para vos llegue, porque tu vibración y tu frecuencia o tu ser está abierto a recibir. Que eso también es un poco trabajar en la energía femenina de uno mismo, más allá de que seas hombre o mujer, es trabajar en tu energía femenina. Y trabajando desde esta energía femenina con la información que me viene llegando, que iré compartiendo a lo largo de los días, porque hay información que me tiene que todavía bajar de cierta forma, y cuando yo ya siento que bajó de cierta forma y ya está lista para ponerla en el cuaderno o en la pizarra y después pasarla a grabar, ya explico todo con ejemplos como mucho más precisos, ¿no? Pero les vengo contando todo esto que es. Pasé de crear con esa fórmula de coaching ciertas cosas que me quedaban cortas a veces con clientes en mi propia experiencia, a hoy estar recibiendo información desde muchos lugares, además de mi propia experiencia y de mi método científico de prueba y error y validación de teorías, estar recibiendo información o conocimiento respecto a que es mucho más fácil crear realidad o modificar y moldear tu realidad a través de cómo vos manejes tu vibración. Y cuando hablo de vibración es cómo manejas tus pensamientos, cómo manejas tu sentir o tu emocionalidad, y cómo la unión de estas dos genera una frecuencia o una vibración específica. Para darles un ejemplo, si yo pienso que algo no me va a salir porque no soy suficiente, y además eso le mete emocionalidad que imprime ese pensamiento y le da fuerza, lo más probable es que la realidad que manifieste es que no soy suficiente y eso no me salga. Lo que sea que se imaginen, no sé, un trabajo, un proyecto, un contrato, un negocio. Ahora, si yo ya vengo haciendo todo un trabajo en mi mente, porque yo justamente también trabajo con la parte de la mente, con la arquitectura y los mecanismos y los patrones que la mente genera, para a veces evitar ciertas cuestiones, para cuidarnos y ayudarnos a sobrevivir, y otras veces cuestiones que heredamos de nuestro linaje, ¿no? Entonces, si yo hice ya todo un trabajo en mi mente, que yo lo hice, en donde nada de lo que aparece en mi cabeza como pensamiento cuando pienso en algo, nada de ese pensamiento en mi caso son cosas negativas, porque yo mucho tiempo estuve trabajando en la meditación y en poder saber cómo domesticar mi mente para que lo que sea que se cree en mi mente sea algo positivo, sea algo que me beneficie, no sea algo que me limite o me retrase cosas o me impida llegar a mis objetivos. Entonces hice mucho trabajo con la meditación y con la presencia, con el poder de la hora, para poder usar mi mente de una forma que me sirva a mí, no que yo sea servidora
de mi mente, ¿no? O lo que sería más bien como mi ego. Entonces, en mi caso hago una distinción de lo que es ego y una distinción, una cosa es el ego y otra cosa soy yo, Janina, y mi forma única y más natural con la que vine a este mundo, que con la educación me metieron un montón de máscaras y cuestiones encima de cómo yo tengo que ser, y un poco ahí quedó atrás Janina, ¿no? Pero en mi caso, como tuve una infancia particular donde fui la primera nieta o el primer ser humano nuevo en mi familia, no recibí tanto condicionamiento, y además porque yo era bastante rebelde, entonces no recibí tanto condicionamiento. Me escapé de ese condicionamiento y eso me permitió que, si bien tenía ciertas creencias limitantes y cuestiones que la sociedad en donde nací, mi familia me habían condicionado, me pude sacar eso de encima mucho más fácil. Entonces ahí fue quedando más esa Janina real, ¿no? Esa Janina, la original, digamos, ¿no? La que vino a este mundo sin todo ese condicionamiento. Y digo, yo tengo 35 años, igual sigo en ese camino de cada vez ser mayor y expresar quién soy, ¿no? Entonces, sané muchas cuestiones respecto a mi linaje y pude identificar muchas creencias limitantes respecto a mi padre, a mi madre, con el dinero, con el amor, con la familia, bla, bla, bla. Y hice una separación y dije, no, esta no soy yo. Quien opera es mi madre desde cierta herida, mi padre desde cierta herida. Y al ser consciente y desidentificarme, automáticamente es como que me saqué de encima esas cosas, ¿no? Fue mucho trabajo también de coaching, de la formación, por eso me formé estas herramientas para poder hacer esa limpieza y poder yo ser quien lidera mi mente, no mi mente me controla a mí, yo lidero mi mente. Entonces hice todo ese trabajo en la mente y respecto a las creencias limitantes del linaje, la sociedad, etc. Ahora, por otro lado, el otro trabajo respecto a la emocionalidad es cuando somos niños, o a veces a través del linaje, cargamos también con ciertas emocionalidades o emociones que quedan impresas en nuestro campo energético o a veces directamente ya en nuestro ADN. Yo lo que vengo teorizando es que queda directamente en nuestra biología. Todavía no tengo pruebas para demostrar eso porque no hice trabajo de genética o investigaciones a un nivel biológico para identificar una relación, una correlación entre cierta emocionalidad y cómo se expresa a nivel biología. No tengo esas herramientas en ese momento. Pero mi teoría es que hay ciertas emociones que quedan como memorias en nuestra biología y hasta cierto punto en nuestro campo energético, ¿no? Todavía no descubrí qué conexión hay entre una cosa y la otra porque son cosas que no podemos ver y no creo que tengamos herramientas hoy en día, o por lo menos si están no las conozco, como para poder identificar la relación entre una cosa y otra. Que cuando tengo una emoción de amor, cómo eso pasa o cómo se puede analizar y llevar a un método científico para poder encontrar la relación entre la emoción de amor que una persona experimenta y cómo eso repercute en su campo energético, por ejemplo, o en su biología a nivel celular, ¿no? A nivel genético. No tengo el equipo para hacer eso ahora. Y tampoco soy muy consciente, porque no investigué tanto, qué profesionales o qué personas están haciendo ese tipo de investigaciones. Sé que Joe Dispenza está probando científicamente algunas cuestiones y algunas relaciones que se consideraban más espirituales, esotéricas o metafísicas, pero todavía me queda por investigar. Entonces, ya les conté, trabajé todo esto para que cada cosa que pase por mi mente, que genera una vibración, que genera para mí un campo electromagnético, desde donde yo lo percibo y me siento a mí misma, sea algo que ese campo que genere sea positivo, es decir, que active la energía tanto de adentro como afuera de lo que considero afuera en el campo o en la realidad, active cosas buenas, no cosas malas. Ahora, por otro lado está el trabajo emocional, que es poder trabajar en expresar ciertas emociones que a veces cargamos del linaje o emociones que cargamos de nuestra propia infancia que en realidad si no las expresamos nos hacen mal, pero nos hacen mal también a nivel energético. Poder limpiar ahí, sentir, expresar las emociones para poder sanarnos y poder que esta parte emocional esté en paz, que el chakra del corazón esté en paz, que el órgano del corazón también, que
para mí sí emite campos electromagnéticos y creo que eso escuché que algunas cosas estaban probadas. Puede estar en paz, puede estar limpio. Entonces, si está limpio la cabeza y está limpio todo el chakra del corazón o la parte del corazón como órgano, ese campo electromagnético que genera esto limpio y además alineado, es un campo mucho más fuerte que si esto no estuviera bien y esto tampoco, o esto está bien, esto no, o esto está bien y esto no. Es decir, los dos bien y alineados en un punto de conexión, como pienso en abundancia y siento en abundancia, eso conectado y alineado genera un campo expansivo de abundancia. Modifica y colapsa las partículas energéticas o la energía que hay, tanto adentro como afuera, ¿no? En ese afuera hipotético que hablamos. Entonces, en este trabajo que vengo haciendo de estar todo el tiempo como... No todo el tiempo como algo cansador, porque a mí me gusta esto, lo hago desde que soy adolescente y incorporo herramientas para poder ser más precisa y llegué al nivel que hoy llegué de poder manifestar cosas en mi vida porque hago este trabajo, digamos, ¿no? Hago este trabajo de... Tengo la cabeza en condiciones para poder estar vibrando ciertas cosas y trabajo emocionalmente también para poder estar cada vez con una vibración mucho más alineada y mucho más potente, digamos, porque me considero una antena, ¿no? ¿Y qué pruebas tengo de esto que digo a nivel antena? Estos últimos días vine pensando, por ejemplo, en que si yo hago un negocio en donde, no sé, le presto determinada cantidad de dinero a determinada cantidad de personas, porque una de las cosas que hago es hago préstamos o micropréstamos a emprendedores o a negocios de la zona, y generalmente los micropréstamos que hago son 200.000 pesos, no es mucho. Si yo hiciera micropréstamos de un monto entre 500.000 pesos a 1.000.000, por ejemplo, solamente haciendo cierta cantidad de préstamos al mes podría tener cierta rentabilidad. Y desde el momento que pensé eso la otra vez, cuando estaba hablando con mi mentor, lo pensé y dije, bueno, entonces quiero hacer préstamos de esto. A los 3 días, una persona que me viene pidiendo préstamos entre ese rango, me pidió. Otra persona que no pide esas cosas, esos rangos, me pidió. Entonces ahí es donde dije, wow, parece loco esto, ¿no? Pero me pasa, porque me pasa con cosas de comida que pido y mi mamá viene y me regala, o que quiero comer y me regalan. Aparte me gusta mucho la comida. Pero me pasó esto con los negocios. Después también estaba pensando en algo relacionado a un ex-partner que quería tal cosa. Me pasó. Tal persona encontró a tal profesional y me lo pasaron el contacto. Y ahí estamos en tratativas y es súper interesante lo que podemos crear juntos. La otra vez también me quedé hablando con un chico viajando en el Uber. Justo coincidimos en negocios. Y terminó siendo una persona con la que conectamos mucho. De hecho, vino a casa, le regalé una sesión para poder hacer una sesión de mi trabajo. Que ahora voy a empezar a hacer sesiones 1 a 1 para los que quieran. Y le gustó un montón la sesión y después vino también hace unos días. Le compartí un par de cosas en esa sesión donde las fue implementando y vio cambios de las cosas que yo estoy implementando, ¿no? En mi propia realidad y cómo vengo trabajando con mi vibración. Y vino, creo que hace un día o 2, a compartir acá con Carlos, que nos juntamos a comer algo. Y fue súper linda y súper interesante la charla, porque cuando conectamos con personas que están en ese proceso de evolución, más allá de la mirada única que trajo cada uno, es un espacio de co-creación, de supraconciencia que creamos. Y fue súper linda la charla y decir, bueno, hace 10 días, 15 días éramos 2 extraños en un mismo auto. Vos me llevabas a tal reunión y yo iba a esa reunión. Y hoy somos personas que somos más cercanas y que estamos encontrando posibilidades de poder crear cosas juntos, porque lo que compartimos entre él y yo es los negocios y por otro lado los mercados financieros que nos gustan. Él es formado como operador financiero, yo todavía no empecé la formación, entonces fue súper linda la conexión y las cosas que se generan por uno estar vibrando también en cierta frecuencia.
Y bueno, así, más que nada, esas cuestiones que les comparto y cómo con otras personas que de alguna forma vengo conversando. No digo entrenando porque yo no entreno como el año pasado. Me gusta habilitar espacios de conversar con ciertas personas que le aportan mi mirada. A algunas personas les cobro, otras no. Y ya no cobro como el año pasado con una tarifa fija de, bueno, te cobro, no sé, $500 el mes, no sé. Ya es como, hay gente que directamente siento cuánto le tengo que cobrar y ese es ese número, y por ahí ese número es súper bajo comparado a lo que cobraba el año pasado, pero no tiene que ver con cuánto cobra esa persona o con hacer negocio de eso. Tiene que ver con compartir experiencias y nutrirnos, ¿no? Y poder generar conversaciones mucho más poderosas y nutritivas para las dos personas. Entonces hay gente que por ahí no le cobro porque no siento cobrarle, y hay gente que sí siento cobrarle y por ahí directamente pido el número que tengo que cobrar, le digo, y si la persona le cierra, listo, avanzamos, y si no le cierra, le digo, bueno, ¿qué número sí te cerraría? Y cerramos eso y listo. Entonces viene pasando cosas así como muy fluidas, muy naturales, todo por estar trabajando en esta alineación del campo vibratorio, de la vibración que genero. Y a diferencia del año pasado, me parece genial el cambio, porque el año pasado, para lograr ciertas cosas, tenía que hacer muchas acciones o esforzarme bastante. Como este año, mi mentalidad cambió respecto a eso, y este año dije, mi prioridad va a ser mi cuerpo, mi salud, mis animales, mi casa, y que todo lo demás se acomode a eso. Surgieron proyectos, formas de crear dinero totalmente diferentes al año pasado, y las personas que también de alguna forma atraigo, me siento súper contenta al entrenarlos o al compartir conversaciones. Entonces, eso para contarles, ¿no? Lo que viene pasando, que vengo descubriendo determinados tips o determinadas formas en cómo jugar con la realidad que están manifestándome relaciones nuevas y nutritivas, negocios fáciles, formas fáciles de recibir dinero, fáciles desde lo que a mí me gusta, ¿no? Porque además es fácil, a mí me gustan las operaciones rápidas en donde también estás contribuyendo a otros, le estás aportando crecimiento más allá de dinero. Y vienen generándose, o vengo de alguna forma vibrando de tal forma que esas cosas me llegan. Ni siquiera tengo que salir yo a promover nada. Todavía, de hecho, ni siquiera terminé la automatización que creé para promover cosas en Xpartner y de Yanina Salinas del canal y de sesiones 1-1. Todavía ni creé eso, y ya está llegando gente a poder hacer este trabajo con quien yo comparto todo lo que es el trabajo de mi vida. Y a mí me hace sentir súper bien que una persona esté interesado, ¿no?, en mejorar. Eso me encanta, porque al mejorar estamos mejorando no solo nuestra vida, sino todo lo que nos rodea. Pero que además se tomen el tiempo de escuchar el trabajo de mi vida, ¿no? Que es, hace 22 años investigo esto, desde que era adolescente, desde algo muy inquieto y curioso, hasta llevarlo a algo más profesional y formarme en diferentes disciplinas. Y poder haber logrado que esa inquietud y esa pasión por crear la vida que yo quería desde diferentes miradas o desde mi perspectiva, ¿no?, y formación, me haya llevado a que hoy gente me mire en este canal, como pueden ser ustedes, y que haya gente interesada en conocer, ok, me interesa saber cómo vos creas tu realidad, y me interesa tener una conversación con vos para poder tener la posibilidad de quizás de ver cosas diferentes. Y para mí es un regalo que me permitan ese espacio, pero además porque también en ese espacio yo aprendo muchísimo y recopilo más datos e información para seguir investigando lo que investigo, porque el objetivo final de todo esto es que las personas a través de este canal puedan acceder a la información necesaria, con responsabilidad siempre, para poder crear esa realidad que quieren. Y no tanto desde el crear, desde el hacer, sino a permitirse ser quienes son, y simplemente al permitirse ser quienes son, desde ahí van a estar creando, porque van a estar permitiendo la realidad que está diseñada ya para ustedes, esa forma natural, fluida, divertida y abundante. Así que eso es un poco
lo que me viene pasando estos días. Hay mucha más info como para bajar y estructurar y que quizás ustedes puedan empezar a implementar esto en sus vidas. Así que espero que les haya gustado y nos vemos.